Bueno, buenas noches. Pues la verdad que siempre es un gusto estar con ustedes. Vamos a comenzar a platicar un poco de este tema. Vamos a hablar seguimos hablando de derecho de sociedades. Lo que nos toca el día de hoy. Bueno, vamos a platicar, vamos a seguir hablando de este tema de derecho societario, que realmente es bastante interesante y vamos a continuar platicando un poco de esto. Bueno, bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito de la segunda parte del derecho societario. Bueno, vamos a hablar de los elementos subjetivos de las sociedades mercantiles, sobre todo las sociedades personalistas. Básicamente hablamos de los socios, ¿verdad? Pues los socios son personas individuales o jurídicas que forman parte de una sociedad mercantil. Y para formar parte de una sociedad mercantil, ellos tienen que hacer algo básico que se llama dar un aporte de capital. Un aporte de capital dinerario, de un erario, sea en efectivo o en especie, ¿verdad? Y entonces ellos van a hacer esto con el objetivo de fundar una sociedad mercantil. Y esta aportación que ellos dan, pues como lo veníamos anunciando en clases anteriores, pues únicamente, cuando hablamos de socios, únicamente va a estar descrita como aportación en la escritura constitutiva, no puede constituir de ninguna forma un título al que se le pueda denominar acción. Y bajo este presupuesto estamos en los socios de la sociedad colectiva, sociedad comandita simple y sociedad de responsabilidad limitada, así se le llaman socios en ese tipo de sociedades. Si nosotros analizamos un poco el artículo 14. Personalidad jurídica. Dice la sociedad mercantil constituida de acuerdo con las disposiciones de este código e inscrita en el registro mercantil, tendrá personalidad jurídica propia distinta de los socios individualmente considerados. Para la constitución de sociedades, la persona o personas que comparecen como socios fundadores deberán hacerlo por sí o en representación de otro, y en este caso acreditar tal calidad de forma legal, queda la prohibida la comparecencia como gestor de negocios. Entonces, en este tipo de, cuando se va a formar una sociedad, las personas que forman una sociedad forman una persona distinta de ellos. Es decir, si Carlos, Pedro, Juan, Antonio y Amílcar se unen y forman el banco Jalapaneco Sociedad Anónima, entonces están formando una persona individualmente distinta de ellos como personas, ¿verdad? Al mismo tiempo, también habría que establecer que las personas deben comparecer por sí mismos o representados por medio de una acreditación fehaciente, sea por mandato, ¿verdad? Para poder constituir poder hacer la sociedad, y queda prohibida la gestión de negocios. Recuerden ustedes que la gestión de negocios es aquella figura por medio del cual una persona puede encargarse de los negocios de otro y llevarlos fructíferamente a tener el éxito, siempre y cuando pues, no vayan a interponer cargas o gravámenes en contra de ese negocio de que se trate, ¿verdad? Entonces, la gestión de negocios eh,
Un artículo, estoy encontrándolo aquí. El artículo 1605. Dice el que sin encargo, el que sin convenio, 1605 del Código Civil. Si quieren, ubíquense ahí, 1605 el Código Civil. Dice el que sin convenio se encarga voluntariamente de los negocios de otros, está obligado a dirigirlos y manejarlos últimamente en provecho del dueño. Cesará la gestión desde el momento en que el interesado quien represente a esa persona, cesará la gestión desde el momento en que el interesado quien lo represente a esa persona en el negocio, ¿verdad? Entonces, la gestión de negocios está regulada en el artículo 1605 al artículo 1615. Entonces, no se puede comparecer como gestor de negocios de otra persona para constituir sociedad mercantil. Cuando hablamos de los accionistas, pues realmente los accionistas pues son personas individuales o jurídicas. eh, Cuando hablamos de accionistas, estamos hablando de, en el caso también anterior, estamos hablando de personas, y retomando un poco, o sea, los socios en el caso anterior pueden ser personas individuales o jurídicas. ¿Qué personas jurídicas? Pues yo he visto nada más sociedades, otras sociedades que tienen participación como socio en otra sociedad. Eso va totalmente válido. Y aquí también el ejemplo en los accionistas pues es totalmente válido. Pero a diferencia de los socios, es que los accionistas pues aportan capital a la sociedad y también van a elegir unas formas de las que establece la ley, básicamente la sociedad anónima, la asociación comandita por acciones y la sociedad de emprendimiento, que son sociedades accionadas, y entonces van a aportar capital a la sociedad, tanto un aporte dinerario como, como un aporte no dinerario, y para poder, y van a escoger una de las formas establecidas en ley. Se les llama socios accionistas porque básicamente ellos van a tener su participación, su aportación que dieron a la sociedad, ya sea dineraria o no dineraria, la van a representar por medio de títulos que se denominan acciones y que particularmente van a acreditar la calidad de socio, van a ser exhibidos para ejercer los derechos de socios, los derechos de contenido corporativo patrimonial, y la lógica nos empuja a establecer que también le sirven al socio para poder percibir sus utilidades y las pérdidas, los porcentajes que establece la ley. Si nosotros analizamos el artículo 106, por favor, Mayron, para tranquilo de leerlo. Artículo 106. Prenda y usufructo de acciones, salvo pacto en contrario, en el caso de prenda o usufructo sobre las acciones, el derecho de voto corresponde en el primer caso al accionista y en el segundo caso al usufructuario. El derecho preferente de suscripción de nuevas acciones corresponde al nudo propietario o deudor. Si el usufructo corresponde a varias personas, se le estará a lo dispuesto en el artículo 104 de este código. ¿Cuál artículo le dio? Disculpe. 106. Perdón, era el
Era el 105, disculpen, perdón. Dice derechos de los accionistas. La acción confiere a su titular la condición de accionista y le atribuye como mínimo los siguientes derechos. Dice el de participar en el reparto de utilidades, las utilidades social del patrimonio resultante de la liquidación, el derecho preferente de suscripción de la emisión de nuevas acciones, el derecho a votar en asambleas. Dice, estos derechos se registrarán de acuerdo a las expresiones de este código, no afectan cualesquiera otros establecidos a favor de las casas especiales de acciones. Entonces, ¿sí entienden ahora? Entonces, ¿les queda claro lo que es un accionista y un socio? Básicamente, en términos generales, en la práctica se le llama accionista y socio o accionista y socio indistintamente, pero doctrinariamente un socio es el que es miembro de una sociedad no accionada y que su aportación solo está representada en la escritura pública. Y accionista, pues básicamente se le denomina aquel sujeto que ha formado parte de una sociedad accionada y que la aportación está debidamente determinada, dividida y acreditada a través de un título que se le denomina acción y que permite transferir la calidad de socio de una mejor forma y con eso se acredita la calidad de socio. Básicamente, le vamos a mencionar a socios, a las personas que pues, integran una sociedad de personas y accionistas a los que intervienen para formar una sociedad accionada, una sociedad de tipo capitalista como la que vimos anteriormente. Bueno, pues los socios, ¿tienen alguna duda de lo que hemos visto ahorita? No le... Bueno, vamos a hablar ahora de los derechos de los socios. Bueno, los socios tienen derechos de contenido patrimonial y derechos de contenido corporativo, ¿verdad? Los derechos de contenido patrimonial son los derechos que tienen los socios a exigir de la sociedad el cumplimiento de una prestación pecuniaria, económica, que aumente su capital o que tenga que ver con el capital aportado, ¿verdad? Por ejemplo, la distribución de utilidades, la distribución del patrimonio resultante de la liquidación, por ejemplo, podría ser un caso, ¿verdad? Eh, si tiene bono certificado de fundador, también los derechos que confiere ese bono, ¿verdad? Entonces, es el derecho que tiene el socio de exigir a la sociedad una prestación económica, ¿verdad? Y vamos a analizar el artículo 33. Y dicho artículo dice lo siguiente. En el reparto de utilidades o pérdidas se observarán solo pacto contrario a la regla siguiente. Dice, la distribución entre los socios capitalistas será proporcionalmente al capital que cada uno tenga aportado a la sociedad. O sea, los socios van a percibir utilidades de conforme a la participación accionaria que ellos hayan dado. La participación de capital que ellos tengan en la sociedad, por ejemplo, un socio que aportó el 40% del capital, ese socio va a obtener utilidades o ganancias en un ejercicio social del 40%, pero también va a soportar las pérdidas en un 40%. Si hay un socio que tiene el 60% de las acciones, él va a recibir las utilidades en ese 60% y también va a responder de las utilidades en esos porcentajes. Si el socio tiene el 80% de las acciones, va a ganar, perdón, un 8% de las acciones, pues sus utilidades van a ser del 8% y las pérdidas van a ser del 8%. Pero lo que nos interesa, básicamente, de este artículo son los artículos 3, 4 y 5. Pues primero vamos, perdón, teníamos que leer el artículo, no sé qué me pasa, estoy un poco distraído. 38, ajá. Analicemos, bueno, el artículo 33 es completito, ¿verdad? Analicemos, dice, si en el contrato se estipuló la parte de las ganancias, sin mencionar las pérdidas y la distribución de estas será en la misma proporción de aquellas y viceversa, de modo que la expresión de unas sirva para las otras. Así como yo, así gano en un porcentaje determinado, también así voy a soportar las pérdidas en un porcentaje determinado. Dice,
La participación del socio industrial en las utilidades se determinará promediando el capital de todas las aportaciones. Si es uno solo el socio capitalista, la parte del socio industrial será igual al otro socio. El socio industrial es el que va a aportar trabajo a la sociedad. ¿Sí? Prácticamente eso se da en las sociedades colectivas. Entonces, comandita simple. Pero el socio industrial es el que aporta trabajo. El que aporta trabajo. Un arte, oficio, profesión o trabajo. Una habilidad técnica. Entonces, ¿cómo voy a venir yo y le voy a distribuir las utilidades al socio industrial? Si tengo 4 socios capitalistas, si tengo socio industrial, hago un promedio de la aportación de los 4 socios industriales y así el socio industrial va a recibir su ganancia. Si fuera solo un socio industrial y un capitalista, pues el otro va a ganar lo mismo que el socio capitalista. El 4 dice, si fueren varios los socios industriales, se aplicará la regla anterior, el resultado será en partes iguales entre ellos. Eso es lo que veníamos diciendo. El socio o socios industriales no soportarán las pérdidas, sino en la parte que exceda del capital. La parte que excede del capital, porque como ellos aportan trabajo, entonces si esa parte que excedió del capital ya se cubrió con pérdidas, el capital que hace el trabajo de ellos, la lógica nos empuja a hacer que no se puede afectar. Entonces, solo en la parte que exceda. Dice, el socio que regula la doble calidad de capitalista e industrial participará en las utilidades y las pérdidas en cada uno de los conceptos que correspondan según las normas anteriores, ¿verdad? Siempre siendo el promedio. Si la parte que es de capitalista, pues tiene su porcentaje que aportó de capital, y la parte que sea de industrial, se hace un promedio de su parte con los demás, y eso es lo que él va a ganar, ¿verdad? Entonces, este artículo, todo el espíritu de este artículo son derechos de contenido patrimonial. ¿Por qué? Porque se refieren a percibir utilidades, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. También habla de las pérdidas, ¿verdad? Vamos a analizar ahora otros derechos de contenido patrimonial regulados en el artículo 38, numeral 3. Dice, exigir a la sociedad el reintegro de los gastos en que incurre por el desempeño de sus obligaciones para con la misma. Si realiza algunas actividades por cuenta de la sociedad, entonces puede exigir que se le paguen esos gastos que él realizó por cuenta de la sociedad. Dice, el artículo, el numeral 4, dice reclamar, contra la forma de distribución de utilidades o pérdidas entre los 3 meses siguientes a la Junta General o Asamblea General en que ella se hubiera acordado. Sin embargo, carecerá de este derecho el socio que hubiera aprobado su voto y que hubiera empezado a cumplirlo. Tiene 3 meses para reclamar contra la distribución de utilidades. Si a él no le parece cómo se distribuyeron las utilidades o pérdidas, pero si él votó a favor de eso, entonces ella no puede reclamar. Y dice, adquirir por el tanto de capital del consenso facultado para enajenarla. Adquirir por el tanto, la parte de capital del consenso facultado para enajenarla. El término para hacer uso del derecho será de 30 días, contados desde la fecha en que se consiguió la autorización. Este derecho no es aplicable a los accionistas de sociedades por acciones. Eso se llama derecho de tanteo. Si un socio de una sociedad de tipo personalista, de una sociedad no accionada, de una sociedad por aportaciones, entiéndase, sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, de ese tipo de sociedades, ¿sí? Hay algún socio que desea enajenar su calidad de socio. Entonces, en ese tipo de sociedades, los socios tienen derecho preferente de tanteo para adquirir la participación de ese socio, en vez de cualquier persona extraña a la sociedad, porque acuérdense que eso es por algo de personalismo, este tipo de sociedades, y si ninguno de los socios desea adquirirla, entonces, agotado ese derecho de tanteo, ya personas ajenas a la sociedad ya la pueden adquirir. Bueno, pues fíjense ustedes que los derechos de contenido corporativo, su objetivo esencial son aquella serie por así decirlo, de mecanismos establecidos en la ley para que los derechos de contenido patrimonial pues tengan plenos efectos, tengan plena positividad, ¿verdad? A través de estos mecanismos, los socios van a ser efectivos, los socios accionistas en su caso,
van a ser efectivos los derechos de contenido patrimonial. Es decir, que cuando el socio tiene derecho a la repartición de utilidades, cuando tiene derecho al patrimonio resultante de la liquidación, etcétera, 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 y no se le permite participar en esos conceptos, entonces él puede utilizar los mecanismos que establece la ley para poder materializar esos derechos de contenido patrimonial. O sea, esos derechos de contenido corporativo son los derechos que tiene el socio para hacer efectivos los derechos de contenido patrimonial. Y se traducen en una serie de mecanismos legales coactivos que la ley establece para hacer efectivos esos derechos. Si nosotros analizamos el artículo 38, numeral 1, dice examinar por sí o por medio de los delegados que deciden la contabilidad de documentos de la sociedad, así como enterarse de la política económica financiera de la misma en la época que fije el contrato y por lo menos dentro de los 15 días anteriores a la fecha en que haya de celebrarse la Junta General o la Asamblea General. Este derecho es irrenunciable. En las sociedades accionadas el derecho se ejercerá de conformidad con el artículo 145. Expliquemos eso, vamos a analizar luego el 145. Bueno, entonces ellos, el espíritu de esto es establecer cuál es la situación económica de la sociedad, cuál es la situación económica financiera de la sociedad. Y para eso, la sociedad lleva una contabilidad. Todo comerciante en la República de Guatemala, ya sea un comerciante individual o un comerciante social, está obligado a llevar una contabilidad. Es su obligación, ¿verdad? Entonces, es una obligación pues, es una obligación que está en la ley, ¿verdad? Si nosotros analizamos el artículo 368, dice, los comerciantes están obligados a llevar su contabilidad en forma organizada, de acuerdo con el sistema de partida doble y usando los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Sí? Para ese efecto deberán llevar los siguientes libros: desinventario, de primer entrado de diario, mayor o centralizador de estados financieros. Además podrán utilizar los otros que estimen necesarios por exigencias contables o administrativas en virtud de otras leyes especiales. También podrán llevar contabilidad por procedimientos mecanizados en hojas sueltas, fichas o cualquier otro sistema que permita su análisis y fiscalización. Dice, los comerciantes que tengan un activo total que no exceda 25,000 quetzales pueden omitir en su contabilidad los libros de registros enumerados anteriormente, a excepción de aquellos que obliguen las leyes especiales. Entonces, hay obligación de llevar una contabilidad. Entonces, el socio tiene por sí mismo, de forma unipersonal, o por medio de delegados que él designe, alguna persona que él designe, que él se entere por sí mismo de los libros de contabilidad va a ser un poco difícil porque él no tiene conocimiento. Entonces, tal vez tendría que nombrar a un auditor forense en materia, para que conozca en materia de sociedades, para que se imponga la contabilidad de documentos de la sociedad. Y eso lo hace para establecer cuál es, porque aquí dice, para enterarse de la política económica financiera de la misma. Entonces, eso se hace para establecer cómo está la sociedad. Si la sociedad está operando bien, si tiene pérdidas, si tiene déficit, o si tiene utilidades, ¿verdad? Y eso tiene derecho a hacerlo siempre, y también tiene derecho a hacerlo dentro de los 15 días anteriores a la fecha en que vaya a celebrarse una asamblea o una junta general, tiene derecho a hacerlo. Eso es un derecho irrenunciable. En el artículo 145, que corresponde a la sociedad anónima, dice, durante los 15 días anteriores a la asamblea ordinaria anual estarán a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad durante los horarios, entre horas laborales y los días hábiles, el balance general del ejercicio social y su correspondiente estado de pérdidas y ganancias, el proyecto de distribución de utilidades, el informe detallado sobre las remuneraciones y otros beneficios de cualquier orden que hayan recibido los administradores, la memoria razonada de labores de los administradores sobre el estado de los negocios y actividades de la sociedad durante el periodo procedente, dice el libro de actas de asambleas generales, los libros a que se refiere la emisión y registro de acciones o de obligaciones,
tienen que haber un registro de acciones, ¿verdad? Las acciones llevan un registro donde están detalladas quiénes son los titulares de cada acción. El informe del órgano, cuando hablamos de obligaciones, estamos hablando de títulos de crédito que una sociedad emite para agenciarse de capital, ¿verdad? Dice el informe del órgano de fiscalización se eludiere cualquier otro documento o dato necesario para la debida comprensión e inteligencia de cualquier asunto incluido en la agenda. Cuando se trata de asambleas generales que no sean anuales, los accionistas gozarán del igual derecho en cuanto a los documentos señalados en los incisos 6, 7 y 8. En anteriores. En caso de asambleas extraordinarias especiales, deberán además circular con la misma anticipación un informe circunstanciado sobre cuanto concierna a la necesidad de adoptar la resolución de carácter extraordinario. Los administradores, en su caso el órgano de fiscalización, si lo hubiera, responderán de los daños y perjuicios que cause por cualquier inexactitud, ocultación o simulación que contengan tales documentos. En el caso de no poner a la disposición de los accionistas alguno o algunos de los informes a que están obligados, el juez, ante el que ocurra cualquier accionista, podrá compelerlos a presentarlos en la vía de premios sin que por ello se suspenda la asamblea. Los administradores, nosotros vamos a analizar más adelante, que son las personas que tienen a su cargo la representación de la sociedad. Las personas que representan a la sociedad judicial y extrajudicialmente, que son la cara visible de la sociedad. Pues ellos están obligados también a presentar una serie de informes acerca de los puntos que se van a discutir en agenda y los puntos que van a ser objeto de discusión, ¿verdad? Para que se establezca la conveniencia o no de votar por esos puntos. O sea, el órgano de soberanía de una sociedad anónima es una asamblea general y también es el órgano de soberanía de la sociedad de emprendimiento y la sociedad comandita por acciones, de la sociedad responsabilidad limitada, la sociedad en comandita simple y la sociedad colectiva, el órgano de soberanía de la Junta General, que está formada por todos los socios y que es el órgano que va a decidir todo lo relativo a la forma como debe llevarse las operaciones de la sociedad, ¿sí? El objeto de la sociedad, o aquellas distintas al sujeto. Bueno, eso lo vamos a analizar más adelante, ¿verdad? Esto esto que veníamos anunciando eso que veníamos platicando, pero prácticamente lo que tendríamos que entender nosotros aquí es que hay dos clases de derechos. Derechos de contenido patrimonial y derechos de contenido corporativo. ¿Quiénes van a ejercer estos derechos? Los socios. Los derechos de contenido patrimonial son aquellos derechos que tienen los socios de exigir una prestación de carácter económico pecuniario en favor de ellos, como cuáles: distribución de utilidades, distribución del patrimonio resultante de la liquidación, algunos gastos que los socios hayan ejercido por ejecutar cualquier acto en nombre de la sociedad, porque los socios sí pueden actuar como gestores de negocios de la sociedad o como ejecutores especiales nombrados en un órgano de soberanía. Y entonces, esos son los derechos de contenido patrimonial. Y los derechos de contenido corporativo son aquellos mecanismos que establece la ley para que los socios puedan percibir sus ganancias, utilidades. Dentro de esos, los derechos de contenido corporativo, pues ya habíamos analizado nosotros el numeral 1, que es usar el patrimonio de realización social para negocios ajenos a la sociedad. Eso está, perdón, era el numeral 1. Ahora tenemos que analizar el numeral 2, ¿verdad? Es otro derecho de contenido corporativo. Dice: promover judicialmente ante el juez de primera instancia donde tenga su domicilio la sociedad la convocatoria de una junta general o asamblea general anual de la sociedad, si pasada la época en que debe celebrarse según el contrato o transcurrido más de un año desde la última junta o asamblea general, los administradores no lo hubieran hecho. El juez resolverá el asunto en incidente con audiencia de los administradores. Básicamente esos son los únicos dos derechos de contenido corporativo que la ley regula. Pues el primero es de examinar por sí o por medio de delegado la contabilidad de la sociedad, también enterarse de la política económico-financiera de la sociedad, que para eso es
que puedan examinar los libros y documentos de carácter contable. Y el otro es, recuérdense que la asamblea o junta general, que les vamos a explicar más adelante, ese órgano de soberanía es el órgano deliberante de la sociedad. ¿Por qué es el órgano deliberante? Porque todas las decisiones que se van a tomar ahí tienen que ser acuerpadas por los socios. La ley establece un porcentaje de votos con los que deben aprobarse las decisiones y un porcentaje de socios que deben estar presentes para que la reunión, para que la asamblea se llama quórum de presencia, que es el porcentaje que establece la ley de socios o accionistas que deben estar realmente reunidos para considerarse válida la asamblea y poder celebrarse. Entonces, básicamente, si esos porcentajes no se dan o si el que tiene que convocar a las asambleas también pueden ser los socios, ¿verdad? Pueden ser los socios, pero generalmente es el órgano de administración, que les había dicho yo, que les voy a explicar más adelante, que es la persona que tiene a su cargo la representación legal y que va a representar a la sociedad, tanto judicial como extrajudicialmente hablando, ¿verdad? Entonces, cuando los administradores no han convocado a una junta general o a una asamblea general, porque la escritura establece la época en que debe de convocarse a eso, y si no se convocó y se pasó la época en que debía convocarse, bueno, ya tiene más de un año, entonces ellos pueden promover de forma judicial ante un juez de primera instancia donde tenga el domicilio de la sociedad la convocatoria a esa junta general o asamblea general con el objetivo de discutir algunos puntos de agenda que sean necesarios y que lógicamente que tienen que ver con cuestiones de tipo patrimonial, ¿verdad? Distribución de utilidades. ¿Hay alguna duda en cuanto a esto? Porque aquí sí hablamos bastante. ¿Ustedes quieren plantear alguna duda? Está claro, Lick. ¿Cómo? Está claro. Muy bien. Todo claro, Lick. Ayrol, Sí, Rick, claro. Katy, Disculpe, Lick, ¿podría repetir los órganos principales en las diferentes vamos a ver, sociedades? no son puntos ahorita del curso. Muy bien. Los vamos a Gracias. ver en el futuro, pero para que nos quede bien claro, se los voy a decir ahorita. La sociedad tiene tres órganos. Primero, estamos hablando del órgano de soberanía. En las sociedades accionadas se llama Asamblea General. En las no accionadas se llama Junta General. No es objeto de examen, pero lo voy a explicar. Ese órgano está integrado por todos los socios, debidamente presentes o representados, porque los socios en ese tipo de Mira, si cuando arreglas tus flores, mira cómo te tenés que poner y vos solo te agachás. Por favor, cierren ese micrófono, por favor. Por favor, alguien tiene abierto el micrófono. Sí, de las cosas Por favor, alguien tiene abierto el micrófono. Dice, no, por ejemplo, así no te tienes que sentar, mira cómo te tienes que sentar. Para arreglar tu cama, mira. Te lastimas. Cierre su O para micrófono, jalar por unas favor. brincadas, tienes que echarle. Bueno, la verdad, si van a estar en clases, estén aquí, porque si no, están faltándome el respeto, porque no. Astrid, ¿qué pasa? Bueno, vamos a seguir. Entonces, prácticamente el órgano de soberanía de una sociedad es el órgano que toma las decisiones que tienen que ver con la sociedad, es como el cerebro de la sociedad. Si yo quiero ir ahorita, salir a la calle, mi cerebro le dice a mis pies que se mueva. Pues algo así es en la sociedad, el órgano de soberanía. La asamblea es en las sociedades no accionadas y la junta general es en las que son sociedades de personas, sociedades que están divididas por aportaciones, como la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad colectiva, la sociedad comandita simple. Ellos toman las decisiones a través del voto. Van a ver algo que se llama agenda, y la agenda es el elemento material que contiene todos los puntos que deben de tratarse en una asamblea o junta general y que van a deliberarse, o se van a discutir mediante una deliberación y se van a aprobar o improbar a través del voto. Ese es uno de los órganos. El otro órgano es el órgano de administración. Este órgano tiene a su cargo la representación legal de la sociedad, ¿sí? Y externa la voluntad de la sociedad, de los socios, por medio de una persona que va a representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad, y en este caso puede ser
una administración colegiada que está formada por varios administradores o gerentes, ¿verdad? O puede ser una administración unipersonal que está representada por solo un representante legal, el que se le puede llamar administrador único o gerente general, y van a externar las decisiones de la sociedad. Y hay otro, que es el órgano de fiscalización, que ese órgano su objetivo es verificar que los administradores estén cumpliendo de forma correcta con su función y también fiscalizar la contabilidad de la sociedad, ¿verdad? Que la contabilidad se lleve bien, pero sobre todo fiscalizar la función de los socios. En algunas sociedades, pues, le ejecutan los propios socios o un delegado, que también así se le llama en la sociedad de responsabilidad limitada, también en la sociedad anónima y la sociedad de comandita por acciones pueden ser uno o varios contadores o comisarios o personalmente pues también los accionistas. Son los que van a ejercer la fiscalización. Entonces básicamente son 3 órganos que no son objeto de examen, ya nosotros los vamos a desarrollar en clases futuras, pero para que pues una pregunta del compañero, entonces ya la podemos dilucidar bien aquí. ¿Hay alguna otra duda, compañeros? Muchas gracias, licenciado. La orden. Bueno, vamos a seguir. ¿Cuáles son las obligaciones de los socios? Bueno, en primer lugar, los socios están obligados a dar su aporte. ¿Qué aporte? Cuando yo voy a formar una sociedad mercantil, yo voy a dar dinero. Puedo aportar o puedo aportar también bienes materiales, ¿verdad? Inmuebles o muebles, ¿verdad? Porque puede venir un socio y puede decir, mira, yo voy a poner 2 millones de quetzales, mira, yo voy a poner un edificio, mira, yo voy a poner, otro dice, voy a poner una flotilla de buses, pues yo voy a poner las computadoras con las que vamos a ir cobrando, llevando la contabilidad, pues yo voy a poner a un grupo de empleados que trabajaban para mí y van a trabajar para ustedes, y son varios choferes y varias personas que van a cobrar el pasaje y otros que van a estar en la oficina que se van a encargar de mandarles documentos. Ah, qué bueno. Yo también voy a poner 10 camioncitos que se van a encargar de distribuir las encomiendas de aquí a la capital o de aquí a los departamentos. Entonces estamos formando una organización empresarial, una sociedad de transporte, ¿verdad? Entonces cada quien aportó algo, ¿verdad? Entonces, los socios, su obligación principal es dar el aporte, ¿verdad? Ese es ya vamos a nosotros a definir más adelante, a diferenciar qué clases de aportes hay. Pero dice artículo 29. Dice, los socios deben efectuar sus aportaciones, dice, en la época y forma estipulados en la escritura constitutiva. En la escritura constitutiva establece en qué forma se va a dar el aporte. Hay algunas sociedades, como lo vamos a ver a continuación, que son sociedades de capital fundacional. Es decir, que no puede otorgarse la escritura constitutiva sin que conste de forma fehaciente que los socios han pagado de forma íntegra o han hecho su aporte de forma íntegra a la sociedad. ¿Sí? Entonces, ahí establece. Y hay otro tipo de sociedades como la anónima, la sociedad de emprendimiento, la sociedad en comandita por acciones, que permitan que el aporte de capital pueda darse a través de fracciones en plazos y épocas que establece la ley, ¿verdad? No es necesario pagar todo el capital desde el inicio de la constitución de la sociedad. Entonces, los socios van a efectuar esas aportaciones de capital en la época y en la forma que establece la escritura constitutiva, como lo hacen todo al principio, es de capital fundacional, o a través de formas y condiciones que establece la ley de lapsos de tiempo. Dice, el retardo o la negativa en la entrega, sea cual fuere la causa, autoriza a los socios para excluir de la sociedad al socio moroso o para proceder ejecutivamente contra él. Si hay un socio que establecía que el 10 de octubre de este año tenía que dar su aporte de capital porque ese día se iba a celebrar la escritura constitutiva, no lo hizo. Bueno, en ese caso, los socios pueden expulsarlo de la sociedad o proceder ejecutivamente contra él. ¿Cómo van a proceder ejecutivamente? Básicamente, lo que establece la escritura constitutiva que él debería aportar y una auditoría contable donde establece con la contabilidad que él no ha aportado a la sociedad, entonces habrá que rendirse el cuenta y seguir el juicio ejecutivo. O sea, proceder ejecutivamente contra él no dice qué vía debe ser, pero tenemos que utilizar por analogía la vía del juicio ejecutivo, porque dice ejecutiva, no dice vía de apremio, entonces es la ejecución singular de la vía del juicio ejecutivo, que es la que se utiliza para la ejecución de títulos de créditos. Me parece que esa es la idónea en este caso, porque no habla de qué vía, si es la vía de apremio o la vía del juicio ejecutivo. Entonces se desprende que es, para mí, que es la vía del juicio ejecutivo.
Y ahí dice, el socio industrial responderá personalmente los daños y perjuicios que ocasiona la sociedad por incumplimiento por mora. ¿Qué incumplimiento o mora? De no realizar, porque el socio industrial va a aportar trabajo. El trabajo o la habilidad técnica que tenga en un determinado campo de los negocios, eso es lo que él va a aportar. ¿Sí? Bueno, habría que determinar, como lo veníamos anunciando, que hay sociedades de capital fundacional y hay sociedades que no son de capital fundacional. Las sociedades de capital fundacional, o sea, la sociedad no se puede constituir ni formalizar sin escritura pública si los socios no han hecho el aporte de capital de forma íntegra, ¿sí? Y en este ejemplo tenemos dos tipos de sociedades, que son la sociedad en comandita simple y la sociedad de responsabilidad limitada. Ahí lo establece específicamente. Nosotros analizamos el artículo 70. Nombre de la razón social. Vea. Cualquier persona que no sea socio comanditado, que haga figura o permita que su nombre figure en la razón social, quedará obligada en favor de terceros en igual forma que los Disculpe. Perdone. Otro error. Ya les voy a editar esto. Es el artículo 71. Artículo 71, aportación íntegra de capital. Ese es. El capital de la sociedad debe ser aportado íntegramente al constituirse por uno o más socios comanditarios o por estos y por socios comanditados. Debe aportarse íntegramente, que no permita que se pueda pactar de forma parcial. Leamos el 78, por favor. 78. Sociedad de responsabilidad limitada. Sociedad de responsabilidad limitada es la compuesta por varios socios que solo están obligados al pago de sus aportaciones. Por las obligaciones sociales responden únicamente el patrimonio de la sociedad y en su caso la suma que a más de las aportaciones convenga la escritura social. El capital estará dividido en aportaciones que no podrán incorporarse a títulos de ninguna naturaleza ni denominarse acciones. Fíjese que era el artículo 81, disculpe. Muy bien. Perdone. 81. Aportación integral de capital. No podrá otorgarse la escritura constitutiva de la sociedad mientras no conste de manera fehaciente que el capital ha sido integrada y fehacientemente pagado. Si se otorgare la escritura constitutiva sin esa circunstancia, el contrato será nulo y los socios serán ilimitada y solidariamente responsables de los daños y prejuicios que por tal razón se causaren a terceros. Muy bien. Entonces, estas son sociedades de capital fundacional, ¿verdad? Bueno, hay sociedades que no son de capital fundacional. Y en estas no es necesario que del aporte íntegro de capital para formalizar la escritura constitutiva. Ejemplo de esto tenemos la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la sociedad de comandita por acciones y la sociedad de emprendimiento, ¿verdad? La sociedad colectiva no tiene ningún precepto, ¿verdad? Que establezca básicamente que la sociedad sea de capital fundacional. Entonces, a falta de ese precepto, debemos entender que no es de capital fundacional. Si nosotros analizamos el artículo 88 con respecto a la sociedad anónima y sociedad comandita por acciones, porque la comandita por acciones se regula supletoriamente por lo de la anónima, dice, el 88 dice capital autorizado. El capital autorizado de una sociedad anónima es la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones, sin necesidad de formalizar un aumento de capital. Dice. El capital autorizado podrá estar total o parcialmente suscrito al constituirse la sociedad
y debe expresarse en la escritura constitutiva de la misma. ¿Qué quiere decir que puede estar total o parcialmente suscrito? ¿Que puede estar pagado totalmente o no puede estar pagado totalmente? Porque el artículo 89 nos dice, en el momento de suscribir acciones, es indispensable que cada accionista pague por lo menos el 25% del valor nominal de cada acción suscrita. Entonces, cuando la sociedad incomunita por acciones y la sociedad anónima celebran la escritura, se celebra la escritura constitutiva, solo es necesario que se pague el 25% del capital autorizado, cuanto menos, ¿no? Así lo establece el artículo 89. En cuanto a la sociedad de emprendimiento, si nosotros analizamos el artículo 1045, dice, artículo 1045, término del pago de las acciones suscritas por los accionistas de las sociedades de emprendimiento. Todas las acciones suscritas deberán pagarse dentro del término de 2 años, contados desde la fecha en que la sociedad quede inscrita en el registro mercantil. Cuando se haya suscrito y pagado la totalidad del capital social, la sociedad deberá publicar un aviso en el sistema electrónico establecido por el efecto en el registro mercantil. O sea que ahí tienen 2 años para dar el aporte íntegro de capital. ¿Sí? 2 años tienen. 2 años tienen para dar el aporte íntegro. Entonces, la escritura establece formas y condiciones para poder dar el aporte. En las sociedades de capital fundacional, es de entrada, al constituir la escritura. En los otros tipos de sociedades, pues permite jugar con esas cantidades de la forma que hemos analizado. Si es una sociedad anónima o si es una sociedad comunitaria por acciones, pues por lo menos se debe aportar el 25% y pagar el resto en las condiciones de plazo y tiempo que establecerá la propia escritura constitutiva. Y en la sociedad de emprendimiento, pues hay 2 años para pagar íntegramente el capital, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar ahora a analizar el elemento material, los que son los aportes de los socios. En primer lugar, tenemos el aporte de capital en dinero efectivo. Este se llama aporte dinerario, que es un aporte que realizan los socios, se efectúan a favor de la sociedad, pero es en dinero efectivo, debe ser en moneda de curso legal, es decir, en quetzales, el cual se deposita a una cuenta a nombre de la sociedad de forma obligatoria, cuando el total de las aportaciones sea mayor de 2.000 quetzales. Si es menor que eso, no hay necesidad, se le entrega al administrador, pero él deberá cumplir en un momento determinado con depositar esa cantidad a las cuentas de la sociedad. Nosotros analizamos el artículo 92. Dice aportaciones en efectivo. Las aportaciones en efectivo podrán entregarse a uno o más administradores o depositarse en un banco a nombre de la sociedad. Tal extremo será constar en la escritura constitutiva. El depósito bancario es obligatorio cuando el total de las aportaciones en efectivo excedan de la cantidad de 2.000 quetzales. Cuando la sociedad mercantil posea una cuenta bancaria, es obligatorio que el efectivo que se encuentre en resguardo de uno de los administradores sea depositado en la misma. O sea que siempre va a tener que depositarse. El socio va a aportar a la sociedad menos de 2.000 quetzales, se lo puede entregar al administrador, pero la sociedad va a tener que tener una cuenta y de todos modos el administrador va a tener que depositar eso ahí. ¿Sí? Y si fuera más de 2.000 quetzales, pues el socio puede directamente depositarlo en la cuenta de la sociedad y lo que va a tener a la vista el notario es un depósito de esa cantidad de dinero. No sé si hay alguna duda en cuanto al aporte en el itinerario. No, Lick. Bueno. Vamos a hablar ahora del aporte no dinerario. El aporte no dinerario es el aporte que se da a la sociedad, pero que consiste en bienes o derechos, ¿verdad? Se pueden aportar bienes inmuebles, edificios, fincas, terrenos, se pueden aportar vehículos, se pueden aportar motos, se pueden aportar derechos de autor, un montón de cosas. Créditos por cobrar, lógicamente, ¿verdad? Créditos por cobrar, se pueden aportar acciones de otras sociedades, ¿verdad? Cualquier bien o cosa que sea susceptible de tener un valor pecuniario económico. Si nosotros analizamos el artículo 27, dice,
Los bienes que no consistan en dinero aportados por los socios pasan al dominio de la sociedad sin necesidad de tradición y se detallarán y se expresarán en la escritura constitutiva o en el inventario previamente aceptado por los socios que deberá protocolizarse. ¿Qué quiere decir eso? Dice, los bienes que no consistan en dinero aportados por los socios pasarán al dominio de la sociedad sin necesidad de tradición. ¿Qué quiere decir? Si voy a aportar un vehículo a la sociedad, yo no necesito celebrar una escritura, no necesito celebrar un contrato de compraventa. Si voy a aportar una casa, no, solo lo aporto. Sencillamente. Eso se inscribe en el registro mercantil, ya cuando esté en el registro de la propiedad, cuando esté inscrito, debo el registro de vehículos, ya automáticamente tendrán que traspasar estos vehículos en nombre de la sociedad. Y si se trata de bienes inmuebles, lo mismo pues, sucede en el registro de la propiedad. O sea, eso quiere decir, no hay necesidad de tradición. ¿Qué quiere decir eso? Sin necesidad de más formalidades algunas. Algún otro contrato, ulterior contrato relativo de dominio, no es necesario en este tipo de cosas. Dice, si por culpa o dolo se fijara o sea, ¿cómo se aportan estos bienes? Si nosotros aportamos un vehículo, pues tendríamos que nosotros podríamos acompañar un avalúo, ¿verdad? Para establecer cuál es el valor de ese bien. Pero también los socios pueden justipreciarlo y valorarlo en la escritura constitutiva. Sí, ellos se ponen de acuerdo y le asignan un valor, ¿verdad? Dice, si por culpa de dolo se fijara un avalúo mayor al verdadero, los socios responderán solidariamente en favor de terceros de la sociedad por el exceso del valor que hubieran asignado y por los daños y perjuicios que resulten, quedando así mismo obligados a reponer el faltante. Si yo aporto un vehículo y digo que cuesta 80,000 quetzales, si no cuesta eso, cuesta 20,000, entonces es responsable frente a la sociedad en calidad de daños y perjuicios por estar sobrevalorando algo que no tiene ese valor y porque puedo estar inflando el capital, entonces me pueden promover un juicio ordinario de daños, sumario de daños y perjuicios, ¿verdad? Por el exceso de valor que le estoy asignando a eso que estoy aportando a la sociedad. Si esas son aportaciones, son admisibles como aportaciones, dice los bienes muebles, los inmuebles, las patentes de invención. Las patentes de invención no son aquellas que acrediten que alguien inventó algo. Por ejemplo, el que inventó el celular en su momento tenía una patente de invención. Si alguien inventó un vehículo que volara ahorita, pues también tiene una patente de invención y eso se puede aportar a la sociedad. Dice los estudios de prefactibilidad y factibilidad y los costos por la preparación de la creación de una empresa. Los estudios de prefactibilidad son estudios que hacen unas sociedades anónimas que evalúan mercados para establecer qué tan factible es constituir una sociedad mercantil. Yo puedo aportar eso a la sociedad como capital, aunque eso muchas veces se ha criticado porque es como aportar, muchas veces decía Lara, como aportar aire. Es un estudio de prefactibilidad y factibilidad. Y los costos también de preparación de una empresa, lo que le ha costado a Coca-Cola haberse fundado, lo que le ha costado, por ejemplo, a, no sé, alguna otra entidad aquí más pequeña que sea, porque le costó a la farmacia Medina haberse fundado hace como 15, 20 años, o más, creo que tienen más tiempo, 30, 40, no sé cuánto. Y por esa organización empresarial, esos costos también pueden, los costos de preparación, lo que ha costado preparar una empresa, fundarla. Así como la estimación o promoción de la misma, siempre que fueran expresamente aceptados en su justificación, con la selección del primer código que llega Lara y algunos doctrinarios nos han dicho que, no obstante que la ley permite hacer eso, que es recomendable que cuando asesoremos a alguien no permitamos que eso se aporte, porque lo que se está aportando prácticamente es aire, ¿verdad? Dice, no es válida como aportación la simple responsabilidad de un socio, los socios quedan obligados al saneamiento de lo que aporten a la sociedad. Dice, y las sociedades de emprendimiento únicamente podrán recibir aportaciones dinerarias, no aplicándose por regulado en el presente norma. O sea, en las sociedades de emprendimiento, ahí no se puede aportar aporte dinerario, aporte no dinerario. Debe ser eminentemente dinerario. ¿Sí? Aporte eminentemente dinerario. Analicemos el artículo 28. Dice, cuando la aportación de algún socio consiste en créditos, el que lo haga responderá no solo de la existencia y legitimidad de ellos, sino también de la solvencia del deudor en la época de la aportación. Cuando se aporten acciones de sociedad por acciones, el valor de la aportación será el del mercado sin exceder el valor de los libros. Se prohíbe pactar contra el tenedor de artículos. O sea, no se puede infravalorar los bienes y se puede, o sea, en primer lugar, tendríamos que entender cuando vamos a aportar un crédito, ¿qué es aportar un crédito? Por ejemplo, yo soy acreedor de alguien me debe a mí 100,000 quetzales. Y esos 100,000 quetzales me los va a pagar
Por ejemplo, en octubre del año 2025. Son 2 millones de quetzales. ¿Qué podría aportar eso a la sociedad como capital? Porque al momento que esa persona me pague, eso ya no me lo van a pagar a mí, sino que se lo van a pagar a la sociedad. Entonces, eso se puede aportar, ¿verdad? Los créditos. Entonces, en primer lugar, hay que acreditar que esos existen. ¿Y cómo lo voy a acreditar? Por medio del testimonio de la escritura pública que acredita que yo soy acreedor de esa persona. O si se tratara de algún título de crédito, una letra de cambio, un pagaré, ¿verdad? Con el título respectivo, ¿verdad? Y tengo que acreditar también la legitimidad, o sea, que eso que existe. Tendría que llevarles a la persona del deudor para que lo conozcan, para que no vaya a pensar que es un crédito ficticio, que sea incobrable, que no se pueda cobrar y que eso lo va a generar una inflación en la sociedad. Y también tengo que responder de la solvencia del deudor en la época de la aportación. Tendría que demostrarles que el deudor está periódicamente pagando el crédito, ¿verdad? Que es un acreedor solvente. Entonces tendría que acreditarle a la sociedad como socio que el crédito existe con el documento fehaciente, y también tendría que acreditar fundamentalmente que aparte que el crédito existe, que es un crédito legítimo, ¿verdad? O sea, que el deudor existe y que el deudor tiene solvencia. En un momento determinado le puedo demostrar los estados de cuenta donde él ha pagado el crédito, lo ha ido pagando, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. También se pueden aportar acciones de otras sociedades, ¿verdad? Si yo soy accionista del Banco Industrial, por ejemplo, soy accionista de Coca-Cola, le puedo aportar a la sociedad esa acción, ¿verdad? Le puedo aportar como capital, ¿verdad? Bueno, nos vamos a quedar por aquí. ¿Tienen alguna duda? Yo tengo una duda, pero no sé si es un poco temprano para preguntar esto. ¿Qué pasa, digamos, así como en los aportes no dinerarios? Yo aporto un carro y a la hora de que se termine la sociedad, ¿ese carro regresa a mí o se tiene que dividir entre los socios? No, habría que liquidar la sociedad. Esta es una liquidación, ¿verdad? Y no necesariamente le va a tocar a usted. A usted le va a tocar lo que usted aportó, porque no es necesariamente lo mismo. Porque qué tal que la sociedad tenga pérdidas. Le va a tocar lo que corresponde con respecto a su utilidad, lo que usted aportó. No le van a devolver lo mismo. ¿Sí? No le van a devolver el mismo vehículo. ¿Sí? No le van a devolver el mismo vehículo. Le van a dar lo que realmente usted aportó y que todavía puede existir. Por ejemplo, si yo aporté un 50% del capital, me tendrían que dar el 50% de lo que aún quede en la sociedad. Porque no, básicamente le van a devolver lo mismo que usted aportó. Hay veces que sí le devuelven a uno lo mismo que aporté. No estoy diciendo el mismo vehículo, no estoy diciendo el mismo terreno, pero el mismo valor, ¿verdad? Eso es lo que le podrían aportar. Muchas gracias, Lick. Bueno, vamos a parar la grabación por aquí.